Oye, hermano, guarda eso, por favor. Ver esos vídeos en público no se ve nada bien. Esa es la maldita cámara de seguridad de mi casa. ¡Es que esa es la maldita cámara de mi casa! Hermano, quítate. Lárgate. No me molestes. Trabajo día y noche sin descanso, dillándome la piel por esta familia, para acabar recibiendo esto a cambio. Ya basta. Para ya. Linfa está a punto de volver. Tranquila, cariño. Él ya no volverá. ¡No! No me había atropellado un coche. ¿Dónde estoy? Por fin dejaste de hacerte el muerto. Seika, cabeza de buey. ¿Acaso he llegado al palacio del rey del inframundo? Ya que despertaste, ponte a procesar estos libros de la vida y la muerte de inmediato. Yo... Los libros de la vida y la muerte. Me he convertido en el rey del inframundo. ¡Ja, ja! El cielo por fin hace justicia. Ese par de perros está condenado. Voy a borrar sus nombres directamente del libro de la vida y la muerte. El mismísimo rey llama. ¿De verdad te crees capaz? Sigues soñando. Un alma nueva como tú, recién llegada del mundo de los vivos, cargando con el inframundo por nosotros. Es la candidata perfecta para saldar esta cuenta centenaria. Cargar con este siglo de karma por usted. Mi alma se dispersará por completo y jamás podré reencarnar. ¿Con qué derecho? ¡Hijo de puta! Un simple chivo expiatorio a quien puedo aplastar cuando quiera, y te atreves a preguntarme con qué derecho. Aquí yo decido si vives o mueres. Más te vale firmar de una vez. Así te ahorrarás algo de tormento físico. Veo que al fin has aprendido a obedecer. Resist. Tengo que soportarlo. Mientras tenga el libro de la vida y la muerte en mis manos, podré encontrar un punto débil y escapar de este callejón sin salida. Padre, madre. ¿Cómo es esto posible? Porque mis parents hicieron el bien toda su vida. Eran incapaces de pisar siquiera una hormiga. ¿Por qué tendrían que estar en esta lista de muertes trágicas? ¿Acaso no hay ley ni justicia en este inframundo? Leyes. Y en este oscuro inframundo, nosotros somos la ley. Si quieres saber la verdad, mírala tú mismo en el espejo revelador del mundo mortal. ¡Esa es la medicina que le salvará la vida al viejo Lin! ¡Por favor! Ya matamos a tu inútil hijo. Viejos decrépitos, láncense de una vez y acompáñenlo en la tumba. En cuanto a esa casa matrimonial, Ahora es mía. Maldito animal, te mataré. Wang Li. ¡Maldita víbora! ¡Te voy a matar! Deja de lamentarte. Firma de una vez el acta de su muerte trágica. En cuanto pongas el sello, habrás cumplido con éxito tu deber como alma sustituta. ¡Al diablo con este puesto humillante! ¡Ya no lo quiero! Si es así, este general hará que los veas desvanecerse en la nada ahora mismo. Detente, suéltalos. Papá. Mamá, su hijo les ha fallado. Cabeza de buey, cara de caballo, y esa maldita pareja del mundo mortal. Les juro que pagarán esta deuda con su sangre. Enfrentarse a ellos ahora es una muerte segura. Debo contener mi instinto asesino, mantenerme al acecho y esperar mi oportunidad. Veo que eres sensato, muchacho. Sabes que el débil nunca podrá contra el fuerte. Buen chico, procesa este nuevo libro de la vida y la muerte y maquilla todas esas cuentas sucias por mí. La montaña de las flores y los frutos.
¿Acaso es el lugar descrito en la leyenda de Viaje al Oeste? Camina, viejo miserable. Esta noche el caldero de aceite del 18º nivel del infierno arde con fuerza. Tus viejos huesos son justo la leña que nos hace falta. Entendido. Muere. ¿Y si mono de piedra? Por este viejo mono. Vayó al extranjero en busca del camino de la inmortalidad. Primero te romperé el cráneo para escuchar cómo cruje. Espera. Este rey tiene un propósito para el alma de este viejo mono. ¿Quién te crees que es? ¿Qué? Pronto seré un hombre muerto. Ni siquiera vas a concederme este pequeño deseo. De acuerdo, total solo eres un chivo expiatorio. Te concederé ese deseo. Esa escoria del inframundo quiere obligarme a ser su chivo expiatorio. Quieren que mi alma se desintegre. Muy bien, entonces invocaré al mayor rebelde de los 3 reinos para ajustar cuentas, Sun Wukong. Te espero aquí en el inframundo Senluo para sembrar el caos. Ya que has cruzado los océanos para llegar aquí, esto también es el destino. Cielos. De ahora en adelante, te llamarás Sun Wukong. Muchas gracias, patriarca, por darme este nombre. ¡Ya tengo nombre! ¡Ya tengo nombre! Muchas gracias, patriarca, por otorgarme este nombre. Que los libres de ataduras verán disiparse las calamidades. Con la vitalidad colmada, ascenderán a los altos reinos celestiales. Para rendir culto a los seres perfectos con sus méritos cumplidos, donde el dulce aroma retorna y el espíritu halla su reposo. Este viejo mono lo ha logrado. ¡He dominado todas las 72 transformaciones terrenales! ¡Lo he logrado! ¡Gran inmortal! Ese es el tesoro que protege mi palacio. No puede llevárselo. Viejo rey dragón, lamento las molestias. Ven a tomar un trago cuando tengas tiempo. Me marcho. Un día en el cielo equivale a un año en la tierra. Cada día calculo el fluir del tiempo en los 3 reinos. Haciendo cálculos, ese mono demonio por fin ha regresado a la cueva de la cortina de agua. Ahora que acaba de adquirir sus poderes divinos, su energía demoníaca está en su apogeo, y es justo cuando su naturaleza es más rebelde e indomable. Este poder imponente que desafía al cielo y a la tierra es suficiente para poner patas arriba a este corrupto inframundo. Lin Fan, el plazo para entregar las cuentas ha vencido. Las cuentas de almas de este grupo de inmortales fantasma de alto rango vuelven a estar en déficit. Salda las cuentas rápido, si no quieres que nos pongamos rudo. Que asuma la culpa por esos peces gordos. Y soportado y planeado todo esto hasta el día de hoy. Deja de perder el tiempo y date prisa. Puesto que tienen tanta prisa por morir, entonces no tendré piedad. No hay nombres eternos en el libro de la vida y la muerte. Hoy reclamaré el alma de Sun Wukong. ¿De qué demonios se habrá alimentado este mono para crecer tanto? Pesa tanto como una montaña. Cuando lleguemos al infierno del arrancamiento de lenguas, lo despellejaré para acompañar mi trago.
No estaba bebiendo en el banquete de celebración en la montaña Huaguo. ¿Qué lugar es este? ¿Quién se atreve a secuestrar al mismísimo Sun? ¡Insolente! ¡Compórtate ahora que estás en el inframundo! El inframundo. Yo, el mismísimo Sun, ya alcancé la inmortalidad y he trascendido los 3 reinos. Ustedes, sabandijas ciegas de alcantarilla, ¿se atreven a venir a llevarse mi alma? Tengan piedad. Esto no es culpa nuestra. Fue el rey Yama quien nos ordenó venir. Ese viejo Yama. Hoy mismo iré a destruir su guarida. ¿Dónde está ese viejo Yama llamado Lin Fan? Sal de una vez a morir ante el mismísimo Sun. Gran sabio, igual al cielo, te he estado esperando por mucho tiempo. ¿Esperarme? Más bien parece que tienes prisa por reencarnar. Tú, el nuevo rey del infierno, ¿acaso no temes al báculo dorado de este gran sabio? ¿Acaso no crees que, con solo un poco de mi fuerza, puedo desintegrar tu alma por completo? Este rey ya está muerto. ¿Por qué habría de temerle a tu barra de hierro? Gran sabio, si me matas, solo obtendrás una satisfacción pasajera para desahogar tu ira. Pero si me dejas vivir, puedo darte todo lo que deseas. ¡Qué arrogancia! Este gran sabio ya domina las 72 transformaciones terrenales y su vida es igual a los cielos. ¿Qué podrías darme tú? Tú serás inmortal. Pero ¿qué hay de tu clan de monos en la montaña de las flores y los frutos? Sus nombres siguen escritos en el libro de la vida y la muerte. En cualquier momento, los emisarios del inframundo vendrán a llevarse sus almas. ¿Cómo se atrevería? Este gran sabio destrozará ese maldito libro con un solo golpe de mi báculo. En el inframundo existen millones de copias más. Solo destruyendo las reglas actuales acabarás con el problema para siempre. Solo tienes que hacerme un favor. Destroy por completo las decadentes instituciones de poder del inframundo. Te lo juro. El registro de vida y muerte de los incontables seres de la montaña de las flores y los frutos. Los borraré por completo para ti. Para que tu clan de monos sea igual que tú, inmortal y indestructible por la eternidad. Inmortales, ya sean dioses o demonios, mientras tengan una debilidad, ninguno podrá escapar de mis manos. ¡Jao, jao, jao, jao! ¡Vaya rey del infierno tan audaz y demente! ¿Pero quién te crees que eres para atreverte a negociar con este viejo Sun? Un mono tan rebelde e insolente no iba a someterse tan fácilmente. Tu prueba para mí es también mi prueba para ti. ¡Detente! ¡No lastimes a nuestro benefactor! ¡Ey, abuelo mono! ¡Eres tú! Abuelo mono, apártate. Deja que este viejo Sun acabe de un golpe con este viejo Yama y te llevaré de vuelta a la montaña de las flores y los frutos. Él es el gran benefactor de nuestra montaña de las flores y los frutos. Proteger y mis aliados. Esa es la hospitalidad del infante. Este mono es rebelde pero razonable, arrogante pero sumamente leal. Al final, tanto el bien como el mal reciben su recompensa. Este karma no se logra mediante intrigas, sino apelando a la rectitud. Lo tengo completamente bajo control. Vaya, qué audaz eres. El bastón de este viejo Sun está justo frente a ti. Cualquier otro ya se habría orinado encima, pero tú ni siquiera has parpadeado. Tienes temple de acero. Vaya con este demente rey Yama tan leal y honorable. Este viejo Sun siempre salda sus deudas de gratitud y enemistad. Te debo una vida, así que te la pagaré luchando por ti. Este viejo Sun acepta el trato. ¡Osado simio demoníaco! ¿Cómo osa sembrar el caos en el inframundo? Un puñado de miserables alimañas de alcantarilla. Hoy haré una buena limpieza en el inframundo en nombre del mismísimo rey Yama. Un simple mono demoníaco atreviéndose a hablar con tal arrogancia. ¡Ataquen! De verdad son un atajo de insensatos que no conocen sus límites. Siendo así, prueben el bastón de este viejo Sun. ¡Gran sabio! ¡Destruye esa tribuna del juez llena de cuentas falsas! ¡Al ataca! Esta es la verdadera y suprema presión del soberano del inframundo. La conspiración del chivo expiatorio ha sido destruida.
A partir de hoy, las reglas de este inframundo las dictaré yo, Lin Fan. Tú, Rey Yama, tienes de verdad algo del estilo de este viejo Su. Las viejas deudas del inframundo ya han sido saldadas. Ahora es momento de ir al mundo mortal a cobrar aquella deuda de sangre. No es más que una insignificante hormiga, y osa desafiar a mi familia Sao. Aunque este joven amo lo mate en plena calle, sería tan fácil como aplastar a una chinchi. Con dinero se puede controlar la vida y la muerte. Mientras usted esté aquí, ese inútil no podrá vencer a un gran Buda como usted, ni convirtiéndose en fantasma. Controlar la vida y la muerte. Estúpidos arrogantes. No tienen la menor idea de lo que significa la vida y la muerte. Joven Maestro Zhao, Wang Li, su tiempo de vida terrenal ha llegado a su fin. Su Qingxue, antigua médica especialista del hospital de Jiangcheng. Para que la muerte de mis padres no quedara impune, se atrevió a rechazar en su cara el soborno de 5 millones de la familia Sao. Incluso insistió en registrar homicidio en el informe, lo que causó que le revocaran la licencia y ahora quieren silenciarla. Ya que eres la salvadora del infante, te protegeré a toda costa. ¿Cómo es que la lluvia paró de repente? Doctor Azul, quemando papel moneda para los muertos a mitad de la noche. ¡Qué gran ánimo tiene! El joven maestro Zhao ha ordenado. Si no entregas el historial médico original esta noche, este mismo día el año que viene será el aniversario de tu muerte. Asesinos despiadados que juegan con las vidas humanas, incluso si muero. Nunca seré cómplice de unas bestias como ustedes. Perra malagradecida. ¿De verdad te crees la salvadora del mundo? Para el joven maestro Sao, matar a esos 2 viejos decrépitos es como aplastar a 2 hormigas. ¿Para qué finges tanta rectitud? Toda maldad tiene su castigo. Tarde o temprano irán al infierno. JJJ, el infierno. En esta ciudad de Yangcheng, el joven maestro Sao es el mismísimo rey del infierno. Papá, mamá, su hija ha hecho todo lo posible. Se acabó. ¿Acaso sois dignos de tocar a quien este soberano protege? ¿Qué es esto? ¡Un fantasma! ¡Hay un fantasma! ¡Láguense todo! ¿Qué demonios está pasando? ¡Qué sueño! Clan Sao, ahora os toca a vosotros. Señorito Zhao, y si Matashanos insensato está acabado, ¿no? En Jiangcheng, cualquiera que se atreva a faltarme al respeto, solo le espera la muerte. En cuanto consigamos el informe, los millones del seguro del infant serán todos nuestros. Señorito Zhao, hay un fantasma. El fantasma del infante ha vuelto para cobrarse nuestras vidas. Auxilio. No puedes ni con una mujer. ¿Te atreves a jugar a los fantasmas conmigo? Señorito Zhao, ¿qué está pasando? Tengo mucho miedo. Me importa un demonio si eres humano o fantasma. ¡Un fantasma! En Jiangcheng mi dinero es la ley. Quiero ver quién se atreve a tocarme. El mundo de los vivos está lleno de el capital del que tanto se enorgullece. Ante los ojos de este rey, no sirve ni para limpiar mis zapatos. Les haré probar lo que es desear la vida sin poder vivir y desear la muerte sin poder morir. Rolando su fortuna, cotando su fuerza vital.
Este es el precio por desafiar la majestad del Rey del Infierno. ¿A qué se refieren con que se rompió la cadena de capital? ¿Cómo es posible que investiguen el proyecto del oeste si era una ganancia segura? Esa era mi carta de triunfo, invertí 3.000 millones enteros en ella. Inútiles. Inútiles que cobran sin hacer nada. ¡Qué extra! ¿Qué demonios está pasando hoy? Joven maestro Sao, sálveme. Mi cara está desfigurada. ¿Cómo es que he envejecido de repente? ¿Será que el espectro del Infa nos está persiguiendo? Se convirtió en un espíritu vengativo y viene a reclamar nuestras vidas. ¡Quítate! Con ese aspecto horrible. No me vengas a dar asco. Maldita sea. ¡Imposible! La fortuna de mi familia Sao es tan poderosa como un dragón. ¿Cómo podría un muerto arruinarnos? Vayan a buscar al mejor maestro de Feng Shui de inmediato. No importa cuántos millones gaste, haré que el alma de esa maldita cosa se disperse por completo. Aunque acabe hecho pedazos, jamás me aliaré con ustedes. Eliges hacerlo por las malas. Entonces no me culpes por ser despiadado. Y estamos en el piso 30. Si te caes, ni siquiera podrán juntar tus pedazos. Deja de ser tan necio. Entrega de inmediato el informe real sobre la muerte de Linda Chiang y su esposa. Vuelve a la residencia Zhao a arrodillarte y pedirle perdón al joven amo. Si no, el próximo año este mismo día será tu aniversario luctuoso. Ni lo sueñes. Aunque muera, haré que esta evidencia salga a la luz. Entonces salta desde aquí y cierra tu maldita boca para siempre. Háganlo. Distorsionan el bien y el mal, abusando de su inmenso poder. ¡Qué insolencia tan descarada! Ya que las leyes del reino de los vivos no pueden castigar a esta escoria, yo, el rey, les aplicaré las leyes del inframundo y los condenaré a la perdición eterna. Disfruten del terror supremo del mismísimo infierno. ¡Me equivoqué! ¡Perdóname la vida! ¡Ayuda! ¡Mi alma se está desgarrando! ¿Quién demonios reclama mi vida? ¿Acaso es el castigo divino? ¡Socorro! ¡Un espectro está quemando mi alma con fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Me equivoqué! Doctora Su, por favor, perdóneme. Maldita sea. ¿No este es el director Wang? ¡Merezco la muerte! ¡Todo fue por culpa de esa bestia! ¡El joven Sao! ¡No soy humano! Dios. Su gran injusticia finalmente ha sido vindicada. Saquen esto a la luz. Luchando sola, prefiriendo morir antes que someterse. Tienes agallas, muchacha. La familia Sao quiere tu muerte. Pero este rey hará que asciendas a las nubes y desafíes al destino. Su Qingxue, Hoizhou, Lin Fan, te pago tu gran bondad. De ahora en adelante, nadie en este mundo mortal se atreverá a tocarte ni un solo cabello. Joven Zhao, Wang Li, la hora de su muerte también ha llegado. ¿Qué criatura maligna osa causar estragos en Jiangcheng? Lo sabía. No hay nada que el dinero no pueda resolver. Tan simple charlatán mortal que osa interponerse en el juicio del Yu Ming. ¡Qué ridículo! Que invocado al General Divino Protector. Su llegada es inminente. La formación está lista. Esa insignificante presencia maligna será reducida a cenizas. Joven maestro Zhao, todo está listo. En cuanto elimine a esta escoria maldita, seguiré teniendo el poder absoluto. Maestro, haga que el general divino disperse el alma de ese maldito muerto del Infa. Mi rostro aún se puede salvar, ¿ves? No quiero convertirme en una vieja decrépita. Descuid, señorita Wang. Una vez eliminado el mal, su fortuna regresará naturalmente. General Divino Protector. Yo, el rey, veré qué divinidad se atreve a entrometerse en los asuntos del inframundo. Rendirse ante este rey. Mi tesoro mágico. ¿Cómo es posible? ¡Maestro! ¿Dónde está el General Divino Protector? ¡Rápido! ¡Use su poder para acabar con él! ¡No! Tú no eres una simple alma errante. Con esta presión, ¿en qué reino de cultivo te encuentras? Maestro, no me asuste. Sálveme la vida. El castigo divino del Yuyu no se puede contemplar directamente. ¿Castigo divino? ¿Quién demonios quiere destruir a mi familia Sao? ¿Escuchaste eso? ¡Ya están aquí! Linda Chiang y Sang Suihua están llorando. Vienen a quitarme la vida. Ese maldito Lin Fan también ha vuelto. Se ha convertido en un espectro vengativo para vengarse. ¡Auxilio! Calla. Maldita sea, sabe de mal agüero. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Joven maestro Zhou, no me deje. Lléveme con usted. Todo esto es por tu culpa, maldita zorra. A mí me sobra el dinero. Tengo una fortuna de 10.000 millones. Puedo comprar la mitad de Jiangcheng. Oiga, director Li, envíeme a las fuerzas especiales ya. Oiga, presidente Wang, prepáreme un helicóptero. ¡Atajo de perros! No pienso morir en este lugar tan siniestro. ¡Despeguen de inmediato! ¡Vámonos de Jiangcheng ahora mismo! ¡Despeguen de inmediato! ¡Vámonos de Jiangcheng ahora mismo! Una vez que salgamos de este maldito lugar, esa cosa no podrá atraparme.
¡Despega ya! Es que estás muerto, joder. Te pago 10 millones más. Cruza ya aguas internacionales. ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido el piloto? Joven Sao, llévame contigo. Lárgate, maldita viuda negra. Sí. No puedo respirar. ¿Cómo es que el césped de la villa se ha convertido en una carretera asfaltada? ¿Y el helicóptero? El helicóptero se esfumó de la nada. ¡Corre! Salgamos rápido de esta niebla maldita. ¿Qué ocurre? No importa cuánto corramos, siempre volvemos al mismo lugar. ¡Es un bucle fantasma! ¡Un bucle fantasma! ¡Ah! ¡No, Linfan! ¡No te acerques! ¡Deja de jugar al fantasma y sal de una maldita vez! ¡Tengo dinero! Si pude comprar tu vida una vez, puedo comprar tu segunda vida. Y haré que pierdan la cordura poco a poco en un pánico interminable. Esto no es un helipuerto. Es el cruce, el lugar donde Linfan murió atropellado por un todoterreno. Él quiere hacernos pagar con sangre aquí mismo. Todo es por tu culpa, maldita Café, que destruiste mi fortuna. Si no fuera por ti, maldita perra, te mataría a golpes. Mientes. Fuiste tú quien pagó a alguien para atropellar y matar a Linfan. Y también le diste 5 millones al director para que declarara en falso. Tú eres el verdadero asesino. Ya que han confesado todos sus crímenes por completo, este rey los expondrá ante el mundo entero para arruinar su reputación por completo. Que nadie se mueva. Son sospechosos de asesinato premeditado y fraude comercial. Manos a la cabeza y agáchense de inmediato. No, fui obligada. Él me lo ordenó todo. Se acabó. Mi familia Sao está acabada. Mi imperio comercial de 10.000 millones. Las leyes del mundo de los vivos los privarán de su libertad y juzgarán sus cuerpos. Pero para almas perversas como ustedes, esto es solo el aperitivo. ¡Ah! ¡No te acerques! ¡Yo no te atropellé! ¡Déjame en paz! ¡Te daré todo mi dinero! Auxilio. Es solo un sueño. No, este sueño es demasiado real. Esta pesadilla interminable es vuestra retribución. ¡Joven maestro Sao, sálveme! No te acerques, Shu. Disfrútalo poco a poco. Esta pesadilla lúcida que despoja de la cordura no cesará ni de día ni de noche. ¿Qué tal se siente estar en prisión, joven maestro Sao? Los médicos imperiales no encontraron ninguna enfermedad física en ti, pero la red del cielo es vasta y nada se le escapa. Su Qingxue. ¡Maldita! ¿Te atreves a venir a burlarte de mí? ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Viene a atraparme! ¡Ah, no os acerquéis! No quiero descender a los 18 niveles del infierno. ¡Largaos! ¡Os daré toda mi fortuna de miles de millones a cambio de mi vida! No hay nada. ¿Por qué demonios se ha vuelto loco? Sorprendentemente, este frío no da nada de miedo. Tío, me estáis protegiendo. No os preocupéis, el malvado ya ha recibido su castigo en esta vida. Has sido un benefactor para mi familia, Lin. ¿Cómo iba este rey a permitir que sufras la más mínima injusticia? Impermanence blanco y negro, escuchad. Vigilad estrechamente a esta bestia de la familia Sao. Bajo el decreto de este rey, aunque quiera morir, tendrá que aguantarse. Ah. Pretendes suicidarte mordiéndote las venas. ¿Acaso unas simples hormigas pretenden controlar la vida y la muerte? Este rey aún no lo ha permitido. ¿Cómo osan descender al inframundo?
Escapar de castigo. ¡Qué iluso! Ya que tienen tanta prisa por ver al rey del infierno, este rey los someterá a juicio en persona. Jiji, todos están muertos. Un fantasma se está comiendo mi cerebro. ¡Duele! ¡Déjame morir! ¡Mátame! Estos dos locos apestan. Rápido, llevémoslos al hospital psiquiátrico para terminar el trabajo. ¿Por qué se fue la luz de repente? Está tan oscuro adelante que no se ve nada. Maldición. Porque el coche no hace ningún ruido. ¡Niebla! ¡Es la niebla negra de aquella noche! ¡Ha vuelto! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está congelando todo de repente? ¿Por qué hace tanto frío? Me estoy congelando. ¿Dónde estoy? Ahí fuera no es ningún túnel de montaña. ¡Flores del inframundo! Son las flores del inframundo. Soldados del inframundo. Todos son soldados del inframundo. Señores emisarios, les juro que el accidente no fue mi culpa. ¡Tengo dinero! Les quemaré miles de millones en billetes del inframundo. Pero déjenme volver. Con dinero. Hasta el diablo baila. Lamentablemente, aquí, este rey es la única ley. Esta presencia opresiva. ¿Quién eres tú? Te lo ruego, dame una muerte rápida. Una muerte rápida. Han cometido demasiadas maldades. Este rey hará que sufran el castigo supremo del inframundo. Arrogantes del mundo de los vivos. No presumían de poder controlarlo todo. ¿Por qué no se arrodillan ante este rey? Linfa, eres tú. Esto es absolutamente imposible. Linfa, hice inútil al que pagué para que atropellara. El rey del infierno. Así que tú eres el rey del infierno. Gran señor Lee, fui un completo ciego. Por favor, déjeme ir como un gas insignificante. Fue esta maldita perra la que me sedujo. Ella es la que te causó la muerte. Mientes, Sao Gou. Fuiste tú quien codiciaba mi cuerpo y contrató al sicario. Tú lo instigaste todo. Ante la desgracia, se despedazan entre sí. ¡Qué gran espectáculo! ¿Acaso no eras muy arrogante en Xiangcheng, creyendo que tu dinero era la ley? Ante el rey de los 9 infiernos, mi miserable dinero no sirve ni para limpiarle los zapatos. Linfa, por el afecto que nos tuvimos en el pasado. Perdona mi miserable vida. Afecto. Cuando obligaron a mis padres a saltar del edificio a su muerte. ¡Malditas bestias! ¿Por qué no mostraron ni un poco de piedad entonces? ¡No! ¡No puedes matarme! Si yo mismo te atropellé y te hice puré. Si no muriera, ¿cómo me habría convertido en el rey del infierno? Linfan, te ruego que tengas piedad y me mates de una vez. Este camino al inframundo es demasiado frío. De verdad ya no lo soporto. Una muerte rápida y te entregaré a toda la familia Sao de Jiangcheng. Te quemaré papel de ofrenda todos los días. Te ruego que me mates. Mátalo. Hacerlo solo ensuciará las manos de este rey. Antes estaban en la cima del mundo mortal y ahora suplican por la muerte como perros callejeros. Una simple muerte jamás bastará para pagar los pecados que han cometido. ¿Qué vas a hacer? ¡No escribas mi nombre con esa pluma! Este rey dicta su sentencia hoy. Se les priva de su derecho a entrar en la reencarnación. Morir inmediato sería demasiado fácil para ustedes. ¿Qué me has hecho? ¡Me duele mucho la cabeza! Les concedo 100 años de vida en el mundo mortal. Durante este siglo, cada minuto y cada segundo, soportarán pesadillas interminables en plena conciencia. Sus almas sufrirán los tormentos del frío glacial y el calor extremo. ¡Qué frío! El hielo está congelando mi alma. Linfan, qué despiadado eres. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Kima! ¡El fuego está ardiendo en mi cerebro! ¡Auxilio! ¡Infandemonio! ¡Eres sumamente cruel! Mantengan bien este dolor tan vívido y su total cordura. Con ese cuerpo viejo y repulsivo, vuelve al mundo mortal a consumir tus 100 años de vida. Soporta bien esta gracia de perdonarte la vida. 10,000 veces más cruel que el lynch. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que me quedé dormido en el coche?
Mierda, ¿cómo apesta? Largaos del coche ya, par de locos. Dejad de haceros los muertos. Papá. No me quemes. Un fantasma me está mordiendo la cara. Par de idiotas. Están completamente acabados. Para. Os quedaréis encerrados de por vida en este manicomio. Los Maov ya han recibido su castigo. Por fin podrás vivir en paz. Este vínculo con el mundo mortal por fin se ha roto por completo. Deidades de la patrulla diurna y nocturna, a mi orden. Proteged en secreto a su Qingxue de por vida. Wai defenderla de toda calamidad. Si ella sufre el más mínimo percance, lo pagaréis con vuestras cabezas. Es sus órdenes. Los asuntos del mundo mortal han concluido. Ahora toca poner orden en el inframundo. Pensar que todo el reino está temblando. ¡Mi señor! ¡Una fuerza aterradora está atacando la barrera de los 3 reinos desde el exterior! Esta onda de choque de energía mágica, tan pura y yang, indica que algo le ha ocurrido al gran sabio. Que se abra el espejo de agua. Averigua de inmediato la situación en el reino mortal. ¡Es un castigo celestial! Es la tribulación de rayos enviada por la corte celestial. ¿Por qué tanto pánico? Incluso si el cielo se desploma, este rey lo sostendrá. Rey Yama. Es el viejo simio de la montaña de las flores y los frutos. Sus 3 almas y 7 esencias están a punto de ser destruidas por el rayo celestial. ¿Para qué te esfuerzas en venir al inframundo? Rey Yama, le ruego que intervenga. La montaña de las flores y los frutos ha sufrido una terrible catástrofe. Los perseguidores de la corte celestial han irrumpido hasta aquí. ¡Insolente! ¿Cómo se atreve la corte celestial a causar estragos en mi inframundo? Garra espectral del inframundo. Dime, ¿cómo se encuentra el gran sabio ahora mismo? Gran Rey, tras el regreso de nuestro gran sabio a la montaña, Decapitó al enviado de la corte celestial y alzó el estandarte del gran sabio igual al cielo, rebelándose contra las 9 reglas del cielo. Esto ha enfurecido por completo a la corte celestial. Ya vienen a atacarnos. 100.000 soldados y generales celestiales han desplegado una red ineludible, jurando arrasar la montaña Waguo. Decapitó al enviado y alzó el estandarte. Parece que la trama ya ha avanzado hasta el asedio de los 100.000 soldados celestiales a la montaña Waguo. Para no implicarte a ti ni al inframundo, el gran sabio está resistiendo los truenos celestiales a solas. Fue ordino estrictamente a todos los seres de la montaña Waguo que jamás pidieran ayuda al inframundo. Este viejo sirviente arriesgó su propia vida para escapar del cerco y venir a avisarle. ¡Ese mono insensato! Soportando él solo todo el peso. Él me considera su hermano. ¿Cómo voy a permitir que la corte celestial lo oprima? Proclamad mi decreto del Rey Yama. Reunid de inmediato a 1.000.000 de soldados de élite del inframundo y seguidme para abrir de par en par las puertas del Averno. Y marchemos al combate en la montaña. Gran Rey, reconsideradlo. La corte celestial es la legítima soberana de los 3 reinos. Si el inframundo envía tropas para apoyar al clan demoníaco, sería una rebelión abierta. El inframundo acaba de establecerse y está todo por reconstruir. ¡Nos es imposible hacerles frente! ¡Son 100.000 soldados y generales celestiales! Si el Gran Rey interviene por la fuerza, el Tao celestial desatará el trueno divino de los 9 cielos. No solo perdería su estatus divino como llama, sino que terminaría con su alma destruida por completo. Le ruego, Gran Rey, que priorice a los seres del inframundo, selle las puertas y no actúe contra el cielo. Esta es la imponente presión de la corte celestial. Un simple nombre bastó para aterrorizar a estos generales fantasma curtidos en 1000 batallas. En el pasado,
cuando estaba en el mundo mortal. No era más que una hormiga pisoteada y aplastada a voluntad por los poderosos. En mi momento de mayor desesperación. Solo el gran sabio selló conmigo una alianza de vida o muerte. Enviar tropas por la fuerza no es más que la temeridad de un necio. No solo destruiría los cimientos del inframundo, sino que revelaría nuestras cartas antes de tiempo, sin ayudar en nada al gran sabio. Proclamad mi decreto. A partir de ahora, sellad por completo la puerta de los espectros. Sabia decisión, mi señor. Las incontables almas del inframundo agradecen vuestra inmensa gracia. Sin una orden firmada por mi propia mano, ni un solo soldado del inframundo podrá dar un paso al exterior. Mientras no enviemos tropas, la corte celestial no tendrá pretexto alguno contra el inframundo. Retiraos todos. Entraré en retiro para estabilizar el destino del inframundo. Picar al exterior, el inframundo no debe hacer el menor movimiento. Toma el bastón de este gran Shun. Gran sabio, resiste por este rey. Mono demonio obstinado. La majestad celestial es vasta. ¿Cómo se atreve una bestia como tú a desafiar al cielo? Nessa, ataca de inmediato. Mono insolente, arrodíllate y sométete. Yo, el viejo Sun, prefiero morir antes que arrodillarme ante el cielo. El mono rebelde ya está acabado. No debemos permitir que el inframundo se vea arrastrado. Si provocamos a la corte celestial, el trueno divino de los 9 cielos fulminará los 9 abismos. Mi señor, se lo ruego. Cierra el espejo de agua ya. No podemos desafiar al Dao celestial. Una simple hormiga del reino terrenal, y se atreve a llamarse igual al cielo. Escuchen mi orden, dioses del trueno. Invoquen el rayo celestial y ejecuten al mono rebelde. Todo está perdido. Esos malditos dioses de la corte celestial, ¿de verdad creen que pueden ocultar el cielo con una sola mano? Mi hermano, ni el mismísimo Dao celestial se lo podrá llevar. Cierra la maldita boca. Abre bien los ojos y mira con atención. Hoy te mostraré quién. Está realmente acabado. Dragón negro del inframundo, álzate. Perros de la corte celestial. Yo, el viejo Sun, estoy más allá de los 3 reinos. Jamás aceptaré las reglas que han impuesto. Este viejo Sun aún no ha muerto. Es imposible. Ese mono demoníaco ya estaba en las últimas. ¿De dónde ha sacado una energía yin pura tan inmensa? Padre, cuidado. Esta energía demoníaca es muy extraña. Parece mezclada con el aliento de muerte del inframundo. Hoy, este viejo Sun va a destrozar el palacio Lin Xiao. Y los arrojaré a todos ustedes, hipócritas inmortales, al mundo mortal. Prueba el bastón de este viejo Sun. Mi artefacto vital sagrado. Las leyes del Dao celestial. ¿Cómo han podido ser destruidas por un simple poder demoníaco? ¡Rápido! ¡Formen la barrera y protejan la retirada del Rey Celestial! Ya, y estos son los supuestos dioses supremos de la corte celestial. Siempre andan predicando la justicia divina, pero cuando les dan una paliza, huyen más rápido que nadie. En mis ojos, no son más que un puñado de tigres de papel que no aguantan ni un golpe. Sin duda, ese golpe ha sido de lo más satisfactorio. Pero el gran sabio acaba de absorber a la fuerza la esencia del inframundo. Su poder demoníaco y esa energía de muerte inevitablemente chocarán dentro de su cuerpo. La corte celestial ha sufrido una humillación enorme. Jamás dejarán las cosas así. ¡Insolente mono demonio!
¿Te atreves a desafiar al cielo? Hoy te arrancaremos los tendones y los huesos y quemaremos tu alma divina con fuego celestial para que nunca más puedas reencarnar en el fondo de los 9 inframundos. La majestad de la corte celestial no tolera provocaciones. Formen formación, eliminen al mal. ¡Oh! Yo, el Gran Sun, jamás me rendiré. Falsos dioses hipócritas. Si tienen el valor, mátenme directamente. Ni sueñen con hacer que este Gran Sun agache la cabeza. Quiere matar. ¿Acaso le han preguntado primero a este rey? Debo ocultar por completo el aura del inframundo. Bajo ningún concepto la corte celestial debe descubrir que este rey está actuando en las sombras, engañando al mismísimo cielo. Conjuro de viento de los 9 inframundos, desátate ante este rey. Todos estos dioses y budas que llenan el cielo se la pasan en el mundo mortal proclamando que hay que cortar los lazos terrenales. Pero hoy este rey va a descubrir sus verdaderos secretos. Los he atrapado con las manos en la masa. El hijo ilegítimo de Kui Mulan en el mundo terrenal, y la montura del oficial estelar Mao Ri reencarnada en el reino mortal. Estos inmortales que se llenan la boca con la benevolencia y la moralidad, viven en secreto rodeados de lujos en el mundo mortal. Debo dejar atrás tantas debilidades fatales en sus linajes. Este rey atacará sus puntos más vulnerables para destruir esta arrogante red celestial. Al borde de la muerte y aún te atreves a ser tan testarudo. Esta gran formación puede hacer picadillo incluso a un inmortal dorado Daluo. Hoy morirás. Sin duda alguna. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aparecen imágenes del libro de la vida y la muerte en mi conciencia divina? Este es el hijo ilegítimo que oculté en el mundo mortal. ¿Por qué la cuenta atrás de su vida junto a su nombre marca solo 3 días? ¿Quién demonios está detrás de esto? ¿Cómo es posible que mi bestia divina reencarnada haya sido condenada al sendero de las bestias del inframundo? Eso es imposible. Escuchen, inmortales de la corte celestial. Esas deudas kármicas y linajes secretos que dejaron en el mundo mortal, ahora están en manos de este rey, en el libro de la vida y la muerte. ¿Quién está usando la transmisión mental? ¡Cobarde! Da la cara de una vez. Con un solo trazo del pincel del juez de este rey, sus seres más queridos descenderán de inmediato al inframundo. Irán al 18º nivel del infierno a sufrir el tormento del caldero de aceite y la extracción de lengua. ¿Qué les parece, inmortales? ¿Quién demonios eres? Si te atreves a tocar un solo cabello de mi hijo, te juro que te despedazaré en 1000 pedazos. Despedazarme. Ni siquiera pueden salvarse ustedes mismos y se atreven a amenazar a este rey. Mi exigencia es muy sencilla. Quiero que su barrera mágica deje de funcionar de inmediato. Si el mono demonio de la montaña Huagua sufre el más mínimo rasguño, este rey les asegura que todos sus seres queridos en el mundo mortal perderán su alma esta misma noche. Este simio demoníaco es sumamente feroz. Señores de las estrellas, cambien de formación conmigo para el golpe final. ¡Maldición! La agilidad de este simio demoníaco es sumamente errática. Ha logrado esquivar mi golpe mortal. Tengan todos mucho cuidado. ¡Corra! El artefacto mágico del Señor de las Estrellas está completamente fuera de control. He luchado durante días seguidos y la energía demoníaca me ha causado una grave reacción. Hoy mi poder mágico no da para más. Yo, el viejo Sun, creí que era más capaz. Tanto alboroto para descubrir que la corte celestial está llena de cobardes inútiles. Partida de inútiles. Hoy este viejo Sun destrozará por completo esta maldita red. ¡Háganse pedazo! El poder del simio demoníaco es imparable. ¡Retirada, general! ¡Retirada! ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Esta es la supuesta y soberbia ortodoxia de los 3 reinos. Con tal de salvar a su hijo bastardo y a su montura, han perdido toda la dignidad. ¿Qué está pasando? La gran formación ha sido destruida.
¿Por qué se siente una presión tan aterradora cruzando los reinos? Esta gélida presión definitivamente no es un poder que esos insurgentes puedan poseer. ¿Acaso alguien más implacable de la corte celestial ha descendido al mundo mortal? ¿Qué importa quién sea? Que venga. Monodemoníaco, tu aburrida farsa termina aquí. Otro que viene a morir. Hoy este viejo Sun te cumplirá el deseo. ¿Y qué si eres el primer dios de la guerra? Este rey puede aplastarte con la misma facilidad que hace un momento. De ella que este rey vea tu debilidad mortal. El gran sabio definitivamente no es rival para él. Esta impura energía de muerte del yin extremo en tu interior no es, en absoluto, tu propio poder. Con que hay ratas trazando conjuros en secreto bajo tierra, ¿cómo osáis sembrar el caos bajo el camino del cielo? Rómpete. Maldición. El ojo celestial de este sujeto ha descubierto mi matriz interdimensional. La matriz ha sido destruida. Esta aterradora fuerza de contragolpe viaja a través del karma, directo al origen del inframundo. Qué formidable es el verdadero señor Erlang. Ha cortado mi canal de origen de un solo tajo. Aún sin esa aura de muerte, yo, el gran sabio, igual puedo hacerte pedazos. 3 ojos. Estás en las últimas. Hoy decapitaré tu cabeza demoníaca y la colgaré fuera de la puerta celestial del sur para escarmiento de todo. ¡Ahórrate las palabras! Si quieres entregar a este viejo Sun para cobrar una recompensa, dependerá de si tu arma es lo bastante fuerte. Maldición. El gran sabio soportó el castigo celestial durante tanto tiempo que su cuerpo físico ya está completamente al límite. Sin el aura de muerte del inframundo para regenerarse continuamente, tarde o temprano Yang Jian agotará por completo su poder demoníaco. Debemos encontrar una salida a esto de inmediato. El 3 ojos, lacayo de la corte celestial. Tras cientos de asaltos. A ti tampoco te quedan fuerzas. Aunque mis fuerzas se agoten. Mi basta y sobra para cercenar tu cabeza de demonio. ¿Qué es eso? ¡Lárguense todos! ¡Fuera de aquí! El mismísimo dios de la guerra se atreve a soltar a su perro para emboscar a mi hermano. Ya que en los registros recientes no hallo nada en tu contra, este rey desenterrará las viejas cuentas de hace millones de años. Aunque tenga que poner el inframundo patas arriba, este rey encontrará tu debilidad. Sello de las cuentas del pasado, guardado por millones de años en el fondo del río Wangchuan. Ábrete. Cualquier ser que haya existido en los 3 reinos tendrá su registro original en el inframundo. Aquel gran escándalo familiar de la corte celestial. El emperador de Jade en persona sometió a la bestia celestial. Yao Ji, la madre de Yang Jia, sin duda está oculta aquí. El cielo está de mi lado. El alma remanente de Yao Ji, retenida en secreto por los antiguos altos cargos del inframundo, realmente sigue. Yang Jian. Por más que hayas ascendido a la divinidad en vida y seas implacable, Tú, monstruo, tu mayor debilidad. Por fin.
fin está en la palma de mi mano. Se acabó. Erlang Zhenjun, acabemos con esto antes de que surjan complicaciones. Este viejo taoísta le echará una mano. Yo, el Gran Sun, que he dominado el mundo entero, ¿de verdad voy a morir a manos de estos ruines cobardes? Viejo miserable, ¿cómo te atreves? Ni se te ocurra tocar a mi hermano. Reglas de Yuyu. Escuchen mi orden. Reúnanse. Destrocen esta barrera de los 3 reinos. Vayan He. Yang, este trato sobre tu madre biológica, lo vas a aceptar quieras o no. ¿Qué clase de demonio osa emboscarme? Bien. Esta sensación. Madre, ¿de verdad eres tú? No. Es absolutamente imposible. El alma de mi madre se dispersó hace mucho tiempo. Yang Jian, mira con atención lo que tienes ante ti. Esta es el alma remanente de Yao Ji, a quien añoras día y noche. ¿Quién eres en realidad? Este rey es el soberano del inframundo. He protegido esta alma por 10.000 años para que no se disipe. ¿Quieres que tu madre vuelva a entrar en la reencarnación? Todo dependerá de tus acciones de ahora en adelante. Deja ir al gran sabio. Este soberano realiza aquí el juramento del gran Dao. Jamás faltaré a mi palabra. Una vez logrado, este soberano os ayudará a ti y a tu madre a reunir vuestras almas. Esa era la última esperanza de vida para mi madre. Hoy, este viejo Sun realmente ha hecho todo lo posible. Entonces, Yang Jian, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Cómo osas desafiar abiertamente el mandato del cielo? Está hecho. Primero, al final el dios de la guerra no podrá escapar de la jaula de causa y efecto que este soberano ha dispuesto. Yang Jian, tú el mismísimo dios judicial. ¿Cómo te atreves a desafiar abiertamente el edicto imperial? ¿Acaso pretendes rebelarte? Señor Lao, exagera. Mis fuerzas están gravemente agotadas. Hace un momento se me resbaló la mano. Solo se desvió el golpe. Tu tajo se desvió por 3 pulgadas completas. ¿Acaso crees que estoy ciego? Esto es claramente dejarlo ir a propósito. Chi, ese 3 ojos realmente se ha ablandado. Viejos perros de la corte celestial. La trampa mortal que prepararon con tanto esmero no es para tanto. No seas tan arrogante, mono demonio. Ya estás al límite de tus fuerzas. ¿Acaso un puñado de inútiles como ustedes puede detener a este gran Shu? Yuyu, ahórrate tus insolencias. Aprovecha que aún no he recuperado fuerzas. Y lárgate de una vez. ¡Rápido, deténganlo! ¡No dejen que salga vivo del monte Huaguo! Vayan preparando sus cuellos. Tarde o temprano yo, el Gran Sun, destruiré el palacio Lin Xiao.